A usted nos trajo este hombre del cual estamos poniendo su fotografía. ¿Usted es quien me va a torturar? Yo digo, no, caballero, no. Nosotros no acostumbramos a torturar a nadie. Estaba verdaderamente asustado. Era un torturador de la 40. ¿Usted tenía una idea de los crímenes que él había cometido? Bajo un cielo que no anunciaba tormenta, la noche danzaba con luces y risas, hasta que el acero gritó su sentencia y el techo cayó como un trueno sin prisa. El aire se tornó en un grito ahogado, vidrios, concreto y un humo espeso, cuerpos buscando un último abrazo, ojos abiertos, fijos al regreso, sueños truncados por la gravedad, una fiesta sellada en sufrimiento, una ciudad rota en su verdad. Madres con llanto que no se detiene, hermanos que buscan entre el polvo gris, amigos con la culpa que no entiende cómo la vida puede huir así. El jet set, templo de gozo y olvido, ahora es memoria de un cruel quebranto, de un sitio maldito, sin más sonido que el eco de un tumor hecho llanto. Y en cada flor, en cada vela encendida, renace el reclamo por lo que faltó. Un techo seguro, una salida, una ley que no nos protegió. Que no se olviden sus rostros, sus nombres, que la justicia no duerma ni calle, porque el dolor es llama. Vergés, gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Vergés es psicólogo clínico y parte de este programa de forma práctica. Estaba todos los días, ahora parcialmente, últimamente le hemos dicho, doctor, la gente necesita esa asistencia. Buenos días, qué bueno que esté esta mañana. Aquí estamos, buenos días, para servirles y responder sus preguntas. ¿Cómo se llama el dolor colectivo, ese duelo colectivo? ¿Cómo, eso tiene un nombre? Sí, mira, lo han denominado de muchas maneras. De todas formas, ahora mismo estamos en lo que nosotros pudiéramos denominar un duelo colectivo, algunos le denominan así, otros le llaman trauma psicosocial, que es por lo regular el nombre que yo uso, porque por un lado tú tienes variables o factores psicológicos presentes, esta es la etapa de la rehabilitación emocional, este es el proceso que ahora a nosotros nos toca enfrentar, las secuelas emocionales como resultado de la situación de emergencia que se ha enfrentado. Así que ese trauma psicosocial, porque afecta a todo un país. Vamos a pedir a la gente y vamos a poner el número de teléfono es 809-566-3362 para que si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Luis Vergés, pueda hacerlo. Hay gente que normalmente, por ejemplo, pudiese estar teniendo problemas de ansiedad, de depresión. Cuando se dan estas circunstancias, ¿hay un incremento de riesgo para aquellas personas que normalmente, por ejemplo, son pacientes? Por supuesto, de hecho, fíjate que hay lo que se llaman las condiciones premórbidas, son aquellas entidades que ya estaban presentes en una persona
antes de que ocurriera la situación de emergencia, y la posición en la que va a estar esa persona será de mayor vulnerabilidad emocional en comparación con una persona que no tenga esos tipos de precedentes. De hecho, la situación de depresión va muy ligado a todo lo que se llama pérdidas. Claro, no hay que confundir aquí el tema depresión con duelo, son dos procesos muy diferentes. La depresión es un trastorno mental y el duelo es un proceso de recuperación emocional que sigue ante una pérdida. Pero el duelo tiene fases que se asocian y se relacionan con la depresión. Y la ansiedad se relaciona más con la incertidumbre creada por el evento ocurrido y por las reacciones del organismo, sobre todo de amenaza ante la situación creada. El número de teléfono 809-566-3362 se activa. Tenemos una llamada que nos habla. Hello, buenos días. Se cayó. Parece que esta llamada se caía. Esperamos estamos muy atentos para recibir la llamada de Tengo ustedes una pregunta, y para su pregunta. Edith, mientras tanto tengo una pregunta de la flota. Perdón, la llamada se la activó. tenemos de nuevo. Sí. Saludos. Buen día, Buenos días. ¿De dónde habla? desde Monción. Su pregunta, por favor. Usted No, tiene, a mí usted me tiene, va en su mataron televisión. nieto y me están dando mucho vértigo. Yo quiero saber si eso me perjudica. Tiene que bajar la televisión donde nos está escuchando porque hace un eco, o sea, lo que hace es que se devuelve la voz. ¿Usted puede bajar su televisión y entonces hablarnos? Háganos ese favor. Y a todos los que llamen, por favor, bajen la televisión antes. Cuéntenos ahora. Que me están dando mucho vértigo. ¿Es de siempre o es desde ahora? Ahora, después que me mataron un nieto, Ah, ¿qué edad tiene usted? 72. ¿Usted está recibiendo asistencia? Dime, mi amor. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia por esos vértigos? Bueno, yo fui a un hospital, sí, pero no, tratamiento así, no lo he tenido. Ok, perfecto, gracias, doctor. Este señor tiene un tipo de problema, parece que a él le mataron un nieto y desde entonces él está experimentando vértigos. Sí, mira, es importante que él haya especificado esa última parte, porque como tú decías, no es lo mismo cuando el síntoma se tiene antes de un evento de esta naturaleza. Los vértigos, la parálisis y un sinnúmero de manifestaciones que entran dentro de la categoría somático-sensoriales son muy correlacionadas como reacción ante eventos de pérdidas. Son respuestas de afrontamiento, como le llamamos, que da el organismo humano como reacción a eventos para los cuales mentalmente no estamos preparados. En la medida que vayan pasando los días con un buen acompañamiento, sobre todo al lado de un sistema de apoyo, pues entonces probablemente estos síntomas vayan cediendo, en lo que vienen otros tipos de respuestas de afrontamiento mejor preparadas para él. ¿Qué tipo de profesional tiene que asistirle? Bueno, sin duda alguna, lo ideal sería que haya psicólogos en caso de que estas respuestas no vayan cediendo. A medida que pasa el tiempo, si estas manifestaciones van aumentando, entonces ahí es necesaria la ayuda profesional. Entonces, tenemos varias llamadas. No llamen a la flota solo escriban porque están llamando a la flota. Tenemos una llamada en el estudio. Saludos, ¿desde dónde nos habla? ¿Quién nos habla? Buenos días, me llamo Emilio Costa. Más que una pregunta, busco un consejo. ¿Cómo uno puede enfrentar a una persona que haya perdido su hijo en este tipo de circunstancias? Doctor, ¿usted lo entendió? Sí, él pregunta que cómo podemos apoyar a una persona en esta circunstancia que haya perdido a un ser querido. Muy buena pregunta. Sí, mire, esa pregunta es interesante. Hay lo que nosotros llamamos el paradigma ABC. La A significa alcanzar una relación de confianza, de comprensión, para transmitirle a esa persona, primero, que usted está dispuesta a apoyarle, acompañarle, hacerle sentir debidamente escuchada, pero sobre todo bien orientada. Eso significa que no hay que tener prisa para esa persona. Cuando estemos con esa persona, no estemos haciendo otra cosa y no le refutemos ni tratemos de imponerle
eso que nosotros llamamos eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es cuando nuestro propio dolor nos molesta tanto que queremos calmar en demasía a la gente, diciéndole cosas como, por ejemplo, papá Dios se lo llevó, pudo haber sido peor. Frases de ese tipo que se llaman eufemísticas no se deben utilizar para calmar el dolor. Ahórrela. ¿Cómo le deberíamos decir? Sencillamente yo estoy aquí para ti. Lo que tú necesites. Entiendo que debe ser dura esta experiencia en un momento como este. Aquí lo importante es que lo que tú quieras, donde yo te pueda ser útil, pues sin duda alguna yo haré todo lo posible por conseguirlo. Y así la persona no se siente sola, se siente apoyada y no cae en ese llamado vacío que es tan desesperante en un momento de ese tipo. Seguimos recibiendo las llamadas, abrimos, esto es inusual, pero dado que es un contexto colectivo, hemos querido hacerlo de este modo. Tenemos otra llamada en línea, vamos a ver, buenos días. Recibimos la siguiente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Su Buenos nombre días. y desde dónde nos habla. Yo le hablo de aquí, desde Nueva York. Qué bueno, cuéntenos. Yo estoy llamando porque después que mi papá se me murió, hace como 5 meses, yo pasé una semana, yo viajé y pasé una semana antes de mi papá morirse y después que mi padre murió, yo no puedo guiar porque yo siento que el cuerpo se me frisa, me cae como un temblor y el cuerpo se me pone frío totalmente y siento como si yo fuera como, se me va como el equilibrio guiando. Ok. Nada más me pasa cuando estoy guiando. ¿Usted tiene algún tipo de asistencia? No tengo ninguna. Dejamos esta pregunta ahí, vamos a escribirle al doctor para recibir varias, para que sean. Ponemos esta primera, la señora de Nueva York, con el problema guiando cuando se murió el papá. Recibimos otra llamada, vamos a recibir varias porque veo que están entrando. Y así apuntamos 3 o 4 o 5 llamadas. La siguiente llamada. Buenos días. A ver si... Buen día. Buenos días, ¿de dónde habla? Rosario, del centro de la ciudad. Doctor, yo tengo una inquietud que viene siendo la inquietud que he recogido después de los sucesos en Yesel. Todo el mundo está consternado, todo el mundo está triste. Yo mismo era un frecuente, de hecho tuve el sábado, el lunes falté porque Dios así lo quiso. El sábado hubo problemas en el mismo lugar, cayeron cosas, lo que tuvimos ahí lo vimos. Pero lo que me preocupa es que todo el pueblo tiene un sentir común y es que no puede pensar que esto quede impune, que esto, o sea, ese es el dolor que el pueblo manifiesta, de saber si esto va a quedar así a la ligera y todo el mundo está preparado, psicológicamente está traumatizado y está esperando eso, o sea, qué decirle al pueblo en verdad, porque eso es lo que más, con todo lo que usted habla, solamente pide como si fuese un ser propio de decir que perdió. Perfecto. Justicia. Perfecto, muchísimas gracias. La importancia de la justicia, doctor, apuntamos esta llamada, es la segunda, recibimos 4, la tercera llamada, para que él la conteste en bloque. Tercera llamada, por favor. Vamos a ver, tenemos el número en pantalla, yo sé que mucha gente está llamando, está tratando de comunicarse. Indira, pasamos con alguna que tú tengas de la flota o de los que están en vivo. Tengo varias. Hay una, doctor, bueno, hay varias, doctor. Hay una de María Estela Marrero Soliano que dice, tengo mucha tensión y ya cuando llego a un lugar miro a los techos. Tensión. No tengo confianza. Tensión, mirada, dice techo. María Estela. Que es la siguiente. Hay otro que es de Evelyn Brito que dice, desde que ocurrió la tragedia jamás he vuelto a sentir el sabor como tal. Todo me sabe a nada, dice Evelyn. Y Ramón José Batista, que yo no he podido dormir tranquilo desde que ocurrió esa tragedia. Son 5 preguntas, doctor. Comenzamos con la primera. La señora que llamaba de Nueva York, esta tiene un problema anterior, su padre falleció y le da como ese pánico cuando guía. Mira, ya cuando hay funciones normales en la vida de una persona seriamente afectadas después de un tiempo significativo en que ocurre un hecho de pérdida, ya ahí pudiéramos estar pensando en un problema de duelo patológico. Un duelo patológico es un proceso de recuperación emocional interrumpido o pobremente encausado, donde la persona queda paralizada y eso entonces lo que impide es que se avance en las diferentes fases hasta lo que nosotros llamamos una recuperación.
que no ha ocurrido en el caso de la persona. Debería buscar asistencia. En ese caso sí, la ayuda profesional le será conveniente. Interesante el testimonio del segundo participante del centro de la ciudad. Él vio cuando cayó uno de los paneles que cayó el sábado, él era frecuente de esa discoteca y dice, lo que todos queremos es justicia. Y es importante en eso, está vinculado lograr justicia a que se pueda curar de alguna manera ese sentimiento colectivo de frustración frente a lo ocurrido. Mire, Elizabeth Kubler-Ross, una de las primeras teóricas que habló sobre duelo, trauma y pérdidas, se refería a una fase que ella denominó la fase del enojo. Y hay muchas personas que están enojadas con el tema de cómo ocurrieron las cosas. Aquí yo lo que pudiera hacer es la observación de que hay dos grandes niveles de asunción de responsabilidad. La asunción de responsabilidad por el problema y la asunción de la responsabilidad por la solución. En el caso de la población que está afectada, pues hay que delegar la primera parte a las autoridades que deben ocuparse de eso. En el caso de ustedes, yo lo que les recomiendo que vamos a bajar a la profundidad de la manera como ustedes están reaccionando ante lo que pasó y buscar la mejor forma posible para que sea una salida saludable. La tercera pregunta, la señora que tiene tensión, sube la mirada al techo, donde quiera que va, tiene como miedo, experimenta ese temor. Esos síntomas le llamamos síntomas de estrés post-trauma, que se activan de forma intempestiva. Tú vas a tener recuerdos relacionados con lo que pasó, eso le llaman imágenes retrospectivas. Uno puede desarrollar incluso una estrategia de evitación de lugares que se parezcan a aquellos donde ocurrió la tragedia, y ahí sí estamos hablando de una sintomatología que amerita una intervención profesional. Entonces, si ella siente esa tensión, debería acercarse a un psicólogo. Debería, que por debería cierto sí. Tener esa conversación. Que por cierto sí, el Estado está disponiendo los recursos para que la población tenga acceso a ese tipo de atención especializada. Y vamos a buscar, Indira, algunos centros que están brindando también atención psicológica, que lo han ofrecido, sí, para claro. incluso hay universidades, los centros del Estado, para decírselo antes de que termine este programa. Tenemos dos preguntas más que le hicieron, doctor, de manera rápida para que pasemos con Germán. Le voy a dejar estas dos juntas. La persona que dijo que nada le sabe nada, no tiene apetito, sí, come sí. las cosas, no le sabe a nada. Y la última persona, que esta sí que ha escuchado a mucha gente que no logra conciliar el sueño. Sí, así es. Definitivamente dentro de las mismas estrategias de afrontamiento ante el dolor, la pérdida, hay manifestaciones que llamamos somáticas y hay manifestaciones conductuales también dentro del mismo pensamiento y manifestaciones parecidas al tipo de depresión que uno pudiera definir como una patología, pero que en este caso puede ser también un componente dentro del mismo proceso de pérdida. Es importante tomar toda esta sintomatología en cuenta, porque lo ideal sería que la persona no se estanque y que estos síntomas se sigan recrudeciendo en la medida que va pasando el tiempo. Por eso es tan importante la ayuda profesional. ¿Y la de que no puede dormir? Sí, precisamente hablaba que a medida que va pasando los días y la persona está observando que el sueño sigue interrumpido, pues debería hacer lo contrario. A medida que pasa el tiempo, el organismo debe ir cediendo y la persona ir recuperando sus funciones normales. Si está ocurriendo lo contrario, entonces debe buscar ya la ayuda profesional. Doctor, en el caso de los niños, los huérfanos, especialmente si son pequeños o adolescentes, en este caso. Mira, ese es uno de los temas que se ha hablado poco y sin embargo estamos hablando de la victimización más frecuente porque murieron cabezas de hogares, cabezas de familia. Aquí lo primero es saber cómo se va a manejar la información sobre la pérdida de las figuras cuidadoras de estos niños y crear una red de apoyo para que no se les afecte o por lo menos se les afecte en lo más mínimo lo que son las funciones normales, las rutinas de estudio y de participación y otro tipo de actividades. Cuidado con la manera como se maneja la información, porque muchas veces se le miente al niño, a veces se le dice al niño cosas
de que papá se fue para el cielo, entonces el niño se queda con la expectativa de que papá va a resurgir de nuevo. A los niños hay que informarles de manera sencilla, en un lenguaje que ellos puedan entender. Se habla básicamente de un cuerpo que ya no va a respirar, de un papá que ya no va a poder hablar, que no te va a poder acompañar. Incluso se puede hablar del concepto de muerte porque murió. Cuando las personas mueren ya no van a poder hacer ciertas cosas, pero esas cosas las vamos a hacer nosotros, para que el niño entienda que no se va a quedar desamparado, que no se va a quedar solo, que tendrá alguien que asumirá ese rol y ese papel tan importante, que si bien es cierto, nunca será el mismo, pero no va a estar desamparado. Importante que la gente sepa, para quienes no saben, que los menores de edad, para el manejo y administración de sus bienes, se necesita un consejo de familia que se conforma en el Tribunal de Niños y